Muy buenas noches, amados hermanos. Le damos la más cordial bienvenida por acompañarnos hoy miércoles 6 de julio. Eh, Hoy festejamos el Día del Maestro. Queremos darle un saludo muy especial a todas las personas que se dedican a la enseñanza. Y de una manera muy especial a los maestros que transmiten la verdad del Evangelio. Realmente que Dios bendiga sus vidas y que siempre les dé la sabiduría para poder transmitir a nuestros niños el verdadero Evangelio. Un saludo muy especial a cada uno de ellos. Coincidentemente, pues nosotros estamos exponiendo a todos los miércoles, estamos exponiendo la segunda carta del apóstol Pedro. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de los maestros, pero de un maestro uh, muy especial, un maestro que no enseña más bien las, uh, las verdades bíblicas, sino las tergiversa. Vamos a hablar sobre los falsos maestros. Pues bien, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo, vamos a exponer el tema de hoy. Aquí vamos a orar. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que tu palabra, es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y realmente también nos permite discernir las intenciones de nuestro corazón. Padre Santo, que la palabra de hoy nos permita meditar y sobre todo que nos permita estar atentos a las enseñanzas que recibimos. Me escondo detrás de la cruz, que te miren a ti, Señor, que te exalten a ti. Permite que estas palabras queden anidadas en nuestro corazón, que echen raíces y que den fruto para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, vamos a meditar un poco la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, que estamos iniciando, el capítulo 2, los primeros 9 versículos. Y las escrituras nos dicen, segunda de Pedro 2, del 1 al 9. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo
que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Bien, en Pedro, en los primeros versículos del capítulo 2, introduce pues el tema que se va a ocupar durante toda la carta. Es una denuncia a los falsos maestros. Pedro ya dio a entender, eso lo vimos la semana pasada, la existencia de falsos maestros. En todo este capítulo, el tema pues es recurrente. Reitera en todo este capítulo 4 facetas de una denuncia constante contra los falsos maestros. En este capítulo denuncia pues las enseñanzas heréticas, la conducta de los falsos maestros, el carácter impío de los falsos maestros y el juicio inminente sobre ellos. En el pasaje de hoy que hemos leído, pues vamos a meditar, a reflexionar lo que Pedro nos indica, porque en estos versículos Pedro como que dibuja a los falsos maestros y también menciona el juicio contra ellos. Lo primero que indica Pedro es que los falsos maestros siempre han existido. Pedro les recuerda pues a quienes son los receptores de la carta y obviamente a ti y a mí, ¿no? Que en el pasado muchos falsos maestros habían surgido o habían habitado o habían ejercido esta profesión de ser falsos maestros en toda la nación de Israel. La intención de Pedro, era de que el pueblo recordara la lucha espiritual que habían tenido, pues, Israel en las épocas anteriores. Mientras los verdaderos profetas, pues, anunciaban la palabra de Dios, hubo profetas que, pues, introducían sus propias invenciones. En el Antiguo Testamento, Dios manifestó su oposición a estos falsos maestros. Señaló muy claramente que se les dé muerte a aquel que predique en contra del Señor. Eso está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 13, el verso 5. Y los compara, pues, con Sodoma, porque ellos cometen adulterio y viven en mentira. Y derrama su ira, pues, con los profetas que expresan visiones y adivinaciones mentirosas. Estos profetas eran falsos por partida doble, porque en su mensaje enseñaban mentira y por otro lado, pues enseñaban cómo vivían, ¿no? O sea, eran falsos, no guardaba relación con la autenticidad del mensaje del Señor. Pedro muy claramente advierte que así como ocurrió en el pasado, también ocurriría en el futuro. E incluso, pues ya se estaba empezando a vivir cuando Pedro escribe esta carta. Él había notado, pues, la presencia de estos falsos maestros y también que vendrían otros. Es decir,
Lo que Pedro está diciendo es que los creyentes de la era cristiana pueden esperar tantos falsos maestros como el pueblo de Dios encontró en la época del Antiguo Testamento. Jesús también advirtió en su discurso acerca de las señales de los tiempos, la verdad sobre estos falsos maestros, porque él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La idea central es que siempre habrán falsos maestros que llenarán cada una y todas las generaciones del hombre y continuarán introduciendo pues sus herejías destructoras. Tristemente, las advertencias de Pedro sobre los falsos maestros son tan acertadas hoy como en los días en que él vivió. La Iglesia no solo pues tendrá que luchar contra aquellos que rechazan a Cristo en forma clara, sino que también con la amenaza más sutil que viene de aquellos que se llaman cristianos, pero que distorsionan y tergiversan en el mensaje del Evangelio. Esa es una realidad que hoy lo vemos. No solamente la Iglesia pues se enfrenta a aquellos que profesan abiertamente su oposición al Evangelio, sino de aquellos que también muy sutilmente están dentro de la Iglesia y enseñan pues las Escrituras de acuerdo como ellos la interpretan, e incluso muchas veces deliberadamente distorsionando y tergiversando la verdad del Evangelio. Pedro nos indica también que los falsos maestros enseñarán herejías destructoras, porque estos falsos maestros introducen pues industriosamente herejías destructoras. La palabra griega para herejía es airesis, viene del verbo airis, de airestai, que quiere decir escoger. En su origen fue una palabra perfectamente respetable. Quería decir esta palabra, pues, que tenían una línea de fe y acción que una persona había escogido. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos los airesis, o sea, la línea de fe que tenían los saduceos, eran la línea de fe que tenían los fariseos, la línea de fe también que tenían los nazarenos, ¿no? Pero esta palabra pues cambió muy pronto de sentido en la iglesia cristiana. En el pensamiento de Pablo, las herejías y la división o separación en el seno de la iglesia o de la religión siempre van juntas, ¿no? Como cosas condenables. ¿Por qué? ¿Por qué se dio ese cambio en uh, de esa concepción de lo que significa la palabra griega herejía? Es que la razón fundamental fue de que antes de la venida de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida,
No había ninguna verdad pues definitiva dada por Dios. Aún le daban, como quien dice, una serie de alternativas. Y cada uno era pues perfectamente libre de escoger y creer. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo vino la verdad de Dios a la humanidad, la cual puede aceptar o rechazar. Es como si tú recibieras un regalo. No te dan un regalo y tú tienes dos opciones. O abres tu regalo o no. O lo pones a un costado. O lo aceptas o lo rechazas. Ahora, si lo abres, también tienes dos opciones. O lo usas o no lo usas. ¿Verdad? Exactamente es lo que sucede. El hereje llegó a ser una persona que creía lo que ella quería creer en vez de aceptar la verdad que Dios, la verdad de Dios que él debería creer. En la época de Pedro, los falsos maestros estaban persuadiendo insidiosamente a la gente a creer lo que ellos creían que era la verdad y no lo que Dios había revelado como verdad, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Los falsos maestros no se presentaban como enemigos del cristianismo, se presentaban más bien como los mejores exponentes del pensamiento cristiano. Y era así como gradual y sutilmente seducían a la gente, apartándolas de la verdad de Dios, llevándolas pues a opiniones privadas de otros, que es lo que se denomina herejía. Hoy, como dijo Pedro, los falsos maestros toman la verdad manteniendo de repente gran parte de ella y la mezclan con sus propias ideas, ¿no? Con el propósito de embaucar a los cristianos. Pueden ser que de repente tengan buenas intenciones, pero ellos están poco formados. Vemos hoy en la radio, en la televisión, en las redes sociales, ¿no? En la internet en general, como pues muchos expositores de la palabra de Dios canturrean pues de repente promesas bíblicas genuinas y hacen de que su mensaje de repente pueda sonar muy bíblico, pero citan la Biblia de una manera selectiva y conducen pues a los cristianos a un error fomentando la avaricia, que es idolatría, ¿no? Ah, creo que muchos ejemplos podemos ver hoy, ¿no? Cómo se ha tergiversado muchísimo la verdad de Dios. La herejía más trágica es negar al Señor. Los falsos maestros negaban que el Señor los había comprado. La idea de que Cristo se comprara a las personas para sí mismo se extiende pues en todo el Nuevo Testamento. Las personas, tú y yo, hemos sido esclavos del pecado y Jesús nos compró para sí a precio de su propia vida, para hacernos libres, ¿no? Pablo dice, por precio fuiste comprado. Eso lo dice en Primera de Corintios. Cristo nos redimió, o sea, nos compró de la maldición de la ley. Eso lo dice en Gálatas 3:13. Y para completar más la idea, también si nosotros revisamos el libro de Apocalipsis, ¿no? En el capítulo
5 y en el verso 9, dice que los que están, o sea, la multitud que está en el cielo, dice que esos fueron, o que Jesucristo los compró con su sangre de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Esa es una verdad del Evangelio que no puede ser negado. Entonces, queda claro que todo cristiano, pues, por derecho de compra, pues, le pertenecemos absolutamente a Cristo. Y que una vida que costó tanto no se puede malgastar, pues, en el pecado o alguna cosa sin valor. Los herejes enseñaban que el Señor no los había comprado. Y eso evidenciaba, pues, que no conocían a Cristo y más bien estaban negando su autoridad. Pero ellos, hemos mencionado, que no se presentan pues como enemigos del cristianismo. Pretendían ser cristianos y se presentaban más bien como los más sabios y avanzados. ¿Qué es lo que pasaba con esa actitud? Para que podamos entenderlo, supongamos que un hombre le dice a su esposa que la ama, pero le es infiel. Su infidelidad llega llega a anular las palabras de amor. De igual modo, pues, los falsos maestros decían que amaban a Cristo, pero las cosas que enseñaban y hacían eran una clara negación de él. Las advertencias de Pedro, pues no solo sirven para esta herejía particular, toda enseñanza contraria a la palabra de Dios es una herejía destructora. ¿Por qué? Porque destruye el propósito de Dios para la iglesia y la vida del pueblo, ¿no? Que es parte de la iglesia. O es la iglesia, perdón. ¿Cuál es el fin de estos falsos maestros? La destrucción. Ellos estaban introduciendo insidiosamente herejías destructivas, pero estas herejías pues acabarían por destruirlos a ellos. Se destruyen a sí mismos, son responsables de sus propias acciones. No tienen por qué enseñar doctrina falsa, más bien ellos eligen hacerlo. Podrían enseñar la verdad, pero hacen una elección deliberada para enseñar lo contrario, lo que Dios no ha dicho. Por tanto, pues traerán destrucción para sí mismas. Los falsos maestros también, nos dice Pedro, que desvían a la gente. ¿Por qué? Porque estimulan a vivir vidas inmorales y vidas licenciosas. La enseñanza, mi querido hermano, y la conducta, pues van siempre de la mano. Lo que los maestros enseñaban, eso también practicaban. Y había un resultado evidente, que los cristianos que lo seguían pusieron pues la manera de vivir de los cristianos en entredicho. Los falsos maestros toman el amor de Dios y lo tergiversan. Toman la gracia de Dios y la fe y los pervierten. Los falsos maestros son peligros debido a que muchos en la iglesia seguirán la lascivia de ellos. Y la lascivia, pues, connota una vida de inmoralidad
sin freno y una vida pues empedernida. Los falsos maestros pues causaban también y causan deshonra al aceptar las falsas doctrinas y al caer en inmoralidad. Estos cristianos pues atraían vergüenza sobre el camino de la verdad, es decir, el camino recto, el camino de justicia. Ellos hacen que la gente hable mal de Dios, que la gente hable mal de Cristo, hace que la gente hable mal de la iglesia, hace que la gente hable mal de los creyentes e incluso de las escrituras. El propio nombre de Dios es blasfemado mediante una vida hipócrita y una falsa profesión de fe. Pedro también nos dice que los falsos maestros explotan a la gente. ¿Por qué? Por el deseo de poseer más. El deseo de poseer más no es un pecado siempre, por si acaso. Se dan muchos casos en los que el deseo es perfectamente honorable, como el caso de que tú puedas desear virtud, conocimiento, habilidad, etcétera, etcétera. Pero esta palabra codicia, ¿no? En griego significa el deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear, ni mucho menos a apropiarse. Esto entonces quiere decir que estos falsos maestros codician popularidad, reconocimiento, codician una gran iglesia, codician seguridad, codician posición, codician dinero, codician fama, codician posición y muchas cosas más. Están más preocupados en que la gente los siga pensando que de repente puede ser un buen maestro o un buen predicador, ¿no? que, que el propio ministerio en sí. Entonces, ellos utilizan esta exposición del Evangelio pues para explotar a la gente y poder alcanzar sus propósitos. Una de las cosas también que Pedro nos enseña es que los falsos maestros serán juzgados y destruidos. No importa cuán exitoso o próspero puede ser un falso maestro. El juicio definitivamente no demora y tampoco el juicio no es impreciso. Llegará el día en que los falsos maestros pagarán por enseñar herejías destructivas. Serán maldecidos, es decir, serán destruidos porque no enseñaron la verdad de Cristo. Y Pedro advierte y claramente les pone de ejemplo y dice, así como Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y fueron condenados al infierno y encadenados en la oscuridad, y que Dios los está reservando para el juicio eterno, ¿cuánto más, pues, juzgará a los hombres, especialmente si enseñan doctrinas falsas y desvían a la gente? También Pedro le dice, así como Dios también no perdonó al mundo antiguo por la incredulidad, con certeza se puede decir que Él juzgará y destruirá
al falso maestro. Así como también Dios destruyó Sodoma y Gomorra, estas ciudades que fueron transformadas en cenizas y fueron ejemplo para los que viven fuera de Dios, porque vivían vidas injustas y de pecado, y la vergüenza de los ciudadanos, pues molestaban el corazón de Lot, pues si Dios los juzgó y destruyó a esas grandes ciudades y a toda la gente que estaba allí, ciertamente juzgará y destruirá al falso maestro. Dios sabe cómo liberar a los que viven en Dios y reservar a los injustos hasta el día del juicio, hasta que el día que sean castigados. Todos los falsos maestros serán juzgados y serán sentenciados al castigo. Pedro nos recuerda que entre nosotros habrá falsos maestros. Y esa predicción es totalmente aplicable para nuestros días. Miremos donde miremos, encontraremos personas que defienden ideas que la Biblia claramente condena y sin embargo afirman que son el verdadero camino para llegar a Dios o es el verdadero sentido de la vida o de repente te inclinan al éxito material, ¿no? O de repente a la realización espiritual. Y estos maestros religiosos con frecuencia tienen muchísimo éxito. Atraen a muchos seguidores, viven muy bien y se hacen famosos. Uno se puede preguntar y dice, ¿cómo es que Dios guarda silencio mientras estos falsos maestros tergiversan la verdad y enseñan a la gente? La respuesta de Pedro es muy simple. Dios no está callado. Usando pues los ejemplos de los ángeles caídos, del mundo en los tiempos de Noé, el ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra, pues Pedro explica que Dios juzga a los pecadores ahora y los condenará en forma definitiva en el futuro. Pedro resalta la certeza del castigo. Quiere asegurar a todos los creyentes que aquellos que se burlan de Dios y enseñan lo que es contrario a la verdad no serán libres, no quedarán libres de esos cargos. Actuemos con temor de Dios, mi querido hermano. Si tú eres una persona que enseñas el Evangelio, pues enseña la verdad. No tergiverses el Evangelio. Pues meditemos, reflexionemos, indaguemos, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Tal vez en muchos casos no lo harán en forma malintencionada, pero nos está enseñando la auténtica verdad y sobre eso daremos cuentas al Señor. Y por otro lado, mi querido hermano, debemos de estar atentos a las enseñanzas que recibimos. Siempre debemos pues analizarlas, meditarlas, contemplarlas a la luz de las Escrituras. Hay un discursos
que son muy motivadores, pero no necesariamente es la auténtica verdad. Oremos siempre porque el Señor nos dé ese discernimiento, ¿no? Para poder aceptar o rechazar las enseñanzas. Pero sobre todo, mi querido hermano, veamos el estilo de vida, porque el falso maestro, el falso reflejará una vida no de acuerdo a las escrituras. Y eso lo miraremos a profundidad en los próximos mensajes. Tomemos en cuenta todo lo que hemos aprendido en esta noche y pidámosle siempre al Señor que nos dé ese discernimiento que necesitamos para aceptar o rechazar alguna enseñanza. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra y al mismo tiempo oramos porque en todo momento podamos estar atentos, discerniendo cada mensaje. Y también siempre pon en nuestro corazón, Señor, de que podamos revisar en las Escrituras. Hay muchos que cogen determinados versículos y parecen muy bíblicos. Muchos, Señor, tampoco tienen la habilidad de poder comprender en la magnitud el mensaje puesto porque no hay en nosotros esa práctica de poder leer continuamente las escrituras o de repente no tener esa comunión contigo o de repente pues está el Espíritu Santo que tú nos has dado apagado o contristado y no nos permite discernir. Oramos, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad, Señor, pues nos permitas estar atentos y rechazar cualquier falsa enseñanza. Que nuestro espíritu nos avise, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y al mismo tiempo que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad. Oramos por eso, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mi querido hermano, y gracias por acompañarnos hoy, miércoles 6 de julio. Que Dios los bendiga.